noches a todos. Vamos a empezar porque ya es la hora. Bueno, de hecho, un poquito pasada la hora. ¿Dónde me pongo? Aquí, esta es mi cámara. Buenas noches a todos, ya lo he dicho. Gracias por venir. Otra sesión más de Ciencia en el Boulevard. Que nos da mucho gusto llenar el bar de gente que quiere hablar de ciencia, sobre todo con las cosas, los temas tan chungos que hay en las noticias de los que hablar. Y hoy tenemos la suerte de tener aquí a Enrique Fernández Borja, que no sé si necesita presentación, si hay alguien que no lo conoce, pero por si hay algún despistado o despistada que no lo conozca, pues Enrique Fernández Borja es doctor en física, es profesor ahora de la Universidad de Córdoba, que se ha ido el cerdo traidor, y antes estaba con nosotros en Sevilla. Y además es uno de los mejores divulgadores de física, divulgadores en general y de física en particular del país. Tiene varios premios, tiene 2 veces el premio de divulgación de la Universidad de Sevilla, otro que no me acuerdo del CEPAM. Bueno, tiene algunos premios, no tanto como... Y es muy divertido, y no va a hablar del vacío. ¿Tiene un bitácoras también? ¿Tiene un bitácoras? Tengo la mitad de bitácoras que tú. Sí, claro, conmigo, tiene un bitácoras. De los chanchitos. Y conmigo. Y contigo. Y es uno de los autores ¿cómo se dice? De los que hacen, de los hacedores del podcast Los Tres Chanchitos, que está muy bien. Y nada, nos va a hablar del vacío y de la nada. Y por si os aburre os vais antes de que acabe Enrique. Os recuerdo que esto es cada 15 días y que dentro de 15 días volvemos a tener una charla que esta vez va a ser de estadística. Muy interesante, porque va a ser, muchos creemos que sabemos estadística y no. Bueno, va a ser interesante al 80%. Al 80%, sí, porque todo lo que se inventa, el 80% de la gente que habla de estadística se inventa el porcentaje. Y que será con Antonio Cuesta, que es catedrático de estadística en la Universidad de Cantabria. Bueno, eso será dentro de 15 días, os dejo con Enrique y que os lo cuente. Un aplauso para Enrique. Gracias. Normalmente se acostumbra a aplaudir al final por razones obvias, y es porque si esto ahora yo suelto aquí la matraca, allí una persona muy feliz y eso me hace feliz. El otro día me pasó una cosa curiosa y es que estaba aquí en la última charla y hay testigos de que yo estaba alucinando porque veía todo el mundo guapo. Hoy no me pasa. Pero no es por vosotros, es por mí. O sea, el otro día yo creo que comí setas y no sabía esas setas de dónde venían y veía a todo el mundo extremadamente bello y hermoso. Hoy me está empezando a pasar también. No os preocupéis, no os vengáis abajo. Entonces, hoy quiero hablar de un tema del cual no tengo ni idea. Bien, pero es que nadie tiene ni idea de este tema. Entonces estamos en pie de igualdad, pero es un tema muy bonito que a la gente le fascina, a mí también. Yo me he pasado mucho tiempo pensando y leyendo y intentando hacer cosas sobre esto, no he conseguido nada, pero es sobre lo que nosotros conocemos como vacío y la nada. Y esto viene desde la tradición filosófica, ya por el siglo XVII, de que la gente, personajes como Newton y cosas así, se empezaron a hacer, bueno, y otros filósofos, a preguntas como esta. ¿Puede aparecer un universo de la nada? Bueno, para empezar hay que decir que esta es una pregunta que tiene sentido en una cultura judeocristiana como la nuestra, donde todo lo que existe debe de tener un origen previo. Esto a los budistas se la trae floja, se la trae Buda, perdida, o Nirvana, ¿no? O lo que sea, o como se le ponga a aquellos señores su cosa. Porque para ellos todo no tiene que tener un origen. Ellos conviven muy bien con la postura filosófica de que las cosas son, y puede ser que las cosas sean cíclicas y no tengan ni principio ni final. Pero para nosotros, que tenemos el concepto judeocristiano de un proceso donde todo ha tenido que surgir por la acción de algo, pues tú has nacido por papá y mamá, si nos encontramos un reloj ha tenido que haber un relojero y tal, no sé qué, eso. Si queréis os leéis el libro de Richard Dawkins, el relojero ciego, no sé qué, ¿cómo se llama eso? O el geno egoísta, y ahí os da. Richard Dawkins, ¿no? Dawkins. Richard Dawkins es un señor que yo dejé de leer porque me daba la sensación de que me reñía cuando lo estaba leyendo. Yo leía el libro y lo dejaba como asustado porque me decía, pero si esto es la evolución, imbécil, leía yo entre líneas. Entonces, claro, una cuestión que he descubierto leyendo sobre estos temas es que a nosotros nos parece esta pregunta muy importante: ¿puede aparecer un universo de la nada? Y decimos, no puede, porque de la nada no puede surgir nada. Pero eso es porque nosotros llevamos en la BIOS, en el disco duro, llevamos inserto nuestra cultura judeocristiana. Porque
esta pregunta es igualmente legítima. De por qué hay algo en lugar de nada, esta es ¿por qué debería de haber nada en lugar de algo? Es decir, estas dos preguntas son igualmente válidas desde el punto de vista lógico. Porque nosotros le damos más peso a la nada que a haber algo, es decir, nos parece que si hay algo, alguien lo ha tenido que crear, pero no está de aquí, de por qué debería de haber nada en lugar de algo, no nos resulta tan sorprendente. Es decir, nosotros evidentemente vivimos en un universo donde hay cosas y nuestra pregunta es ¿de dónde ha salido todo esto? Pero la respuesta podría ser ¿y por qué no va a salir? Es decir, ¿qué motivo tenemos para decir que la nada es lógicamente o filosóficamente más básica que el que haya cosas? ¿Me explico? Pues esto va a seguir así todo el rato. No. Entonces, nosotros nos podríamos dedicar ahora, ¿puede aparecer un universo de la nada? Que es la pregunta principal que le hemos venido a responder. ¿O es la nada algo estable? Que es como se está parafraseando en física actualmente. Y bueno, pues ahora nos podríamos poner a hacer una revisión histórica de todas las respuestas filosóficas que se han dado a estas preguntas. Y no solo filosóficas, porque amigos, las religiones se han apoderado de esta pregunta a lo largo de los siglos y nos han dicho, no, es que hay un Dios que ha creado todo esto y se enfada cuando te masturbas y vas al infierno. Que claro, si tú eres un ser todopoderoso, lo que estás haciendo es crear monos sin pelo y luego castigarlos porque se tocan. Entonces, afortunadamente, nuestro universo es físico, se rige por leyes matemáticas y esta pregunta se puede ver desde el punto de vista de la física. Y había una tensión entre físicos y filósofos de si esta pregunta era legítimo responderlo desde las leyes de la física. Hasta que alguien dijo, vamos a ver, supongamos una cosa. Supongamos que estamos en esta habitación y empezamos a sacarlo todo de esta habitación. A sacarlo todo, nos vamos todos, sacamos las sillas, sacamos todas las moléculas de aire, sacamos toda la luz, sacamos todos los campos eléctricos y magnéticos y al final se queda vacía. Ese es un proceso físico. El hecho de llegar de que hay algo al vacío, y ojo, estoy diciendo vacío, no nada, pues es un proceso físico, con lo cual esa pregunta debe ser posible responderla desde el punto de vista de la física. Y aún más, imaginemos que quitamos el espacio, el tiempo, la geometría y las relaciones de distancia, tiempo y relaciones de cercanía. Es decir, lo despojamos de todo. Al final lo que nos queda es una bonita nada. Bueno, pues como eso es un proceso que nosotros podemos imaginar que hacemos físicamente, la pregunta de relativas al vacío y relativas a la nada no solo son filosóficas, sino que tienen que ser posibles, responderlas desde la física. Y eso es a lo que nos vamos a meter ahora. Entonces, vamos a empezar con la distinción, que el vacío no es nada, que esto es una cuestión... no es la nada, para ser precisos. La cuestión es que el vacío, tal y como nosotros lo entendemos, se puede equiparar muy fácilmente a la nada en las concepciones filosóficas, especialmente las anteriores al siglo XX. Porque con el siglo XX y el advenimiento de las nuevas teorías físicas, especialmente la mecánica cuántica, el vacío y nada son dos cosas totalmente distintas. Pero no hay que remontarse o no hay que ir a la física cuántica, que a todos nos pone muy graciosos y queremos saber cosas cuánticas, pero en realidad la distinción entre vacío y nada es previa desde el punto de vista de la física. Y es que cuando en física hablamos de nada, es que no hay nada, no hay ninguna estructura, no hay espacio, no hay tiempo, no hay partículas, no hay energía, nada. La ausencia absoluta de todo. Y cuando hay vacío, el vacío ya es algo que podemos definir en física. Y es algo que tiene propiedades. Y esto ahora podríamos empezar con la física cuántica, como ya he dicho, pero no. Vamos a analizar esta afirmación desde el punto de vista de la física clásica. Y es que dice el vacío tiene estructura, tiene propiedades y hace cosas. Que en principio dices tú, bajo, ¿eso cómo puede ser? Bueno, pues vamos a empezar sobre una cuestión que es la felicidad. La felicidad, muy bien, claro, sabía que ibas a caer en esto. Es también una cuestión filosófica, pero yo lo quiero hacer de la manera más prosaica posible. ¿Hay mucha gente que haya estudiado física, esté estudiando física o eso? ¿No? ¿Qué? ¿Nivel? Nivel Dios. No, nivel primeros cursos de universidad. Bueno, da igual, ya ahora os lo explico. Entonces, ¿qué es la felicidad en física? Bueno, la felicidad en física es cuando uno está resolviendo un problema y se encuentra con una ecuación de este tipo.
los físicos ya están sintiendo fuerte, muy nerviosos, porque esta es una ecuación muy bonita, que no voy a explicar, pero sí voy a explicar un poco. Aquí lo que nos dicen, la F esa es algo que a nosotros nos interesa. Pongamos, por ejemplo, un campo eléctrico o temperaturas o lo que sea. Y este objeto de aquí lo que nos dice es cómo varía la F, lo que sea, campo eléctrico, en el espacio una vez y después la variación de la variación. Es decir, vemos cómo varía de este punto a este y esa variación la volvemos a evaluar de ese punto a ese. Es estudiar cómo varía dos veces. Si no lo sabéis, o si no me estoy explicando, me perdonáis, pero es que no sé decirlo de otra manera. Es una derivada segunda respecto del espacio. Bueno, el caso es que tenemos que... Es una ecuación que nos dice, si me dices cómo varía una cosa, la segunda variación respecto del espacio, y eso es igual o proporcional a la variación respecto del tiempo dos veces, eso es una cosa chachi para ti. Y entonces los físicos se ponen así cuando encuentran esas ecuaciones, estas soluciones, porque lo que describe esa ecuacioncita es una onda. Y si describe una onda, significa que sabemos muchas cosas. Sabemos cómo se soluciona, sabemos cómo se suman ondas, sabemos cómo transportar energía, sabemos muchísimas cosas. Y eso es guay. Pero si nos fijamos en esta estructura, aquí hay una v al cuadrado. ¿Y esa v cuál es? ¿Eso qué significa? Eso es la propagación de una onda, o sea, es la velocidad de propagación de una onda. Y eso generalmente depende del medio en el que se propaga la onda. Por ejemplo, si tenemos una onda en el agua, depende de las propiedades del agua. Si tenemos una onda de guitarra, depende de la densidad y de la longitud de la cuerda de guitarra. Si es mi voz que se está propagando por el aire, la velocidad de propagación es la del sonido y depende de las propiedades del aire. Y de hecho cambiará si el aire es más denso o menos denso, si está a más temperatura o menos temperatura. ¿Me entendéis, no? O sea, ¿me entendéis? No, me explico, porque no es vuestra responsabilidad que me entendáis, sino la mía, ¿verdad, Clara? Es que me han mirado con odio. Te digo, hostia, no es me entendéis, es me explico. Entonces, esta velocidad depende de las propiedades del medio. Bueno, sigamos. Este señor con barbas canosa, que ahora lo petaría por aquí por la Alameda, es Jean-Claire Maxwell. Jean-Claire Maxwell, pues hizo muchas cosas, pero entre otras cosas es bastante conocidillo porque él formuló 20 ecuaciones, hoy son 4, que se llaman las ecuaciones del electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Son 4 ecuaciones que nos explican cómo se comportan las cargas eléctricas, las corrientes eléctricas, los campos eléctricos, los campos magnéticos. Y entonces definió esta E con flechita y esta B con flechita, que son el campo eléctrico y el campo magnético. Bien, os voy a poner las ecuaciones de Maxwell, que son una de las obras de arte mayores de la humanidad. Son estas 4 ecuaciones controlan todos los fenómenos electromagnéticos habidos y por haber. Y resulta que cuando tú las manipulas, las masajeas y las unes unas con otras, llegamos a unas ecuaciones... Ah, no, perdón, esto es importante. Esto de aquí es la epsilon sub 0 y la mu sub 0 es una cosa que ya empieza a ser inquietante. Porque esto es cómo se comporta, en teoría, el vacío respecto a la presencia de cargas eléctricas o de corrientes eléctricas. Y cómo permite el vacío, cuando no hay nada y solo hay cargas, que dos cargas se atraigan, con qué intensidad se atraen, o corrientes eléctricas, cómo atraen de fuerte o de manera más o menos intensa a las cargas eléctricas. Y lo fascinante de esto es que cuando se manipulan estas ecuaciones, tenemos esta estructura de ecuación y esta estructura de ecuación para el campo eléctrico y para el campo magnético están simplificadas para una única dimensión, para la gente que sea muy tiquismiqui, en 3 dimensiones son parecidas, pero para que veáis que esta estructura ya la hemos visto antes. Porque, como todos sabréis, del electromagnetismo se derivan eso que llamamos ondas electromagnéticas, entre ellas la luz. Por tanto, el campo eléctrico E y el campo magnético B tienen que satisfacer una ecuación del tipo de antes, que era la ecuación de ondas. ¿Me lo estoy haciendo guay? Y claro, este factor de aquí tiene que ser algo como 1 partido por una velocidad al cuadrado, que era lo que antes era ese factor. Pero claro, todo el mundo sabe cuál es la velocidad de una onda electromagnética, que viene siendo, en el vacío, la velocidad de la luz. Con lo cual, resulta que la velocidad de la luz, que es una constante universal, que tiene que ser la misma para todo Cristo, eso depende de estos dos bichos, que son propiedades ¿de quién? Del vacío. O sea que cuando nosotros hablamos de que la velocidad de la luz tiene que ser la misma para todo Cristo, lo que estamos diciendo en realidad es que todo el mundo tiene que ver las mismas propiedades electromagnéticas de una cosa que está totalmente vacía.
Así que ya en el electromagnetismo, sin meter ninguna cosa cuántica, estamos diciendo que el vacío tiene que tener una estructura y que esa estructura es tan importante que determina el valor de una de las constantes universales más importantes de la física, porque controla el rango donde empezamos a mover en el ámbito relativista, esto de la relatividad de Einstein, ¿sí? Cuando las cosas se mueven con unas velocidades cercanas a la velocidad de la luz en el vacío, empezamos a notar cositas como que los gemelos uno envejece más que el otro, si se montan un cohete, que digo yo que a santo de que no se van los dos juntos. Pero bueno, y esas cosas, que si las cosas se alargan o se contraen. Y venía un chiste muy feo ahora, pero me lo he hecho para adentro. Los tiempos también se dilatan, en fin, cosas relativistas. Podéis pasar un buen rato con ellos. Y nada, esto es es flipante. Claro. Bueno, pues vamos a seguir un poco. Esta charla la voy a intentar que sea muy corta para que luego haya mucha problemática por ahí. Voy a hablar un poco de ondas estacionarias, de guitarras y una cosa que se llama el efecto Casimir. Bien, una onda estacionaria es una onda pues que mantiene un perfil en el tiempo, básicamente. No voy a explicar exactamente lo que es, pero para los entendidos ya sabéis que es una onda que interfiere consigo misma porque tenemos dos extremos fijos en los sitios donde la onda se propaga. Esto, si lo veis ahí, es cómo se hacen ondas. Esas ondas son ondas estacionarias, en realidad no son totalmente estacionarias porque disipan energía, pero si no rozaran con el aire ni nada, seguirían vibrando siempre. Pero lo interesante es que, dependiendo de la excitación que se le dé y dependiendo del grosor de la cuerda y del material de que esté hecho la cuerda, nosotros podemos decir qué tipo de vibración tiene cada cuerda, siempre que sepa por la longitud y entre qué puntos está fija. La cuerda de la guitarra tiene un punto que está fijo aquí y otro punto que está fijo aquí. Eso condiciona todo el problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pulsamos la cuerda de una guitarra, pues evidentemente solo podemos hacer vibraciones donde quepa una onda, o quepan dos ondas enteras, o quepan tres ondas enteras, porque tenemos la condición de que en los extremos la cuerda como tiene que estar en todo momento, quieta. Eso es lo que se llama condiciones de contorno del problema. Y nosotros tenemos que asegurar que aquí y aquí no se mueve la cuerda porque está fijada. Y entonces la única manera, si yo pulso la cuerda, aquí no puede entrar una onda y media o media onda. Tiene que entrar o una, que es lo que se llama la frecuencia principal, el primer armónico, que es que entren dos ondas, o el tercer armónico, y eso es lo que te da la tonalidad de los instrumentos. Por ejemplo, la guitarra suena como suena porque la estructura de armónicos es específica de la guitarra. Si nos vamos a un violín, como las cuerdas son diferentes, de diferente material, de diferente densidad, suenan de manera diferente porque esta estructura cambia. Pero la física es la misma. Siempre que tengamos ondas que solo se pueden propagar entre puntos que están fijos, solo puede entrar una onda, dos ondas, tres ondas. Es lo que se llama que entre una longitud de onda, dos longitudes de onda, tres longitudes de onda. ¿Sí? Bien, ahora vamos a la cuántica. En la cuántica ya sabéis que aquí, entre que si matamos o no al gato y tal, pues se nos olvida lo importante. Y es que la naturaleza nos dice que la distinción entre partículas y ondas no existe. Así que todo lo que es partícula se puede entender en términos ondulatorios y viceversa. Claro, ahora la cuántica también nos dice que hay cosas pares de magnitudes que tú no puedes saber a la vez. Esto es un vídeo que hizo Clara Grima, que está en YouTube, creo que en el canal de los tres chanchitos, muy guapo. Es lo que se llama el principio de indeterminación. Por ejemplo, no podemos saber la velocidad de algo y la posición de algo. Pero tampoco podemos saber la energía de algo en todo instante de tiempo, porque lo prohíbe la teoría. Es lo que se llama el principio de indeterminación, que en realidad no es un principio, es un teorema, se deriva de los postulados de la mecánica cuántica, y hasta ahora no hemos visto nada que contradiga ese resultado. De hecho, es fundamental. Si algo lo contradice, entonces hay que tirar la mecánica cuántica y buscar otra cosa. Y a esta altura, después de un siglo y pico con la mecánica cuántica generando cacharros, pues le hemos cogido cariño. El caso es que en el vacío, claro, uno dice, bueno, el vacío tiene que ser una cosa que tenga la mínima energía posible. Vamos a llamarlo energía cero, por ejemplo, ¿no? Pero no puede ser todo el rato la mínima energía posible, porque si fuera siempre la mínima energía posible, entonces yo conocería la energía del vacío en todo instante. Pero el amigo Heisenberg, con su principio de indeterminación, nos dijo que eso no era posible.
Con lo cual, del vacío tienen que hacer cosas como fluctuar. Es decir, que tienen que aparecer un poquito de energía, pero que se vaya muy rápido. Tiene que desaparecer energía de un sitio, pero que se reponga muy rápido. Es como jugar a robar y reponer muy rápido sin que se dé cuenta el que lo está viendo. Para ti, desde el punto de vista macroscópico, el vacío es un estado de mínima energía, pero si lo miramos desde el punto de vista cuántico fijamente, lo que veremos es que aquello fluctúa. Pero esas fluctuaciones se tienen que comportar como ondas. Ahora un tipo holandés, un Casimir, que se llama Casimir el hombre, dijo, voy a hacer una cosa, voy a coger 2 placas metálicas y como tengo una bomba de vacío súper guapa y súper buena y un frigorífico de puta madre, los holandeses con frigoríficos hacen cosas increíbles en física, pues lo voy a meter las 2 placas en el vacío en un sitio fresquito. El secreto de que esté fresquito es porque los efectos cuánticos se ven cuando hace mucho frío, porque si las cosas están calientes significa que se mueven muy rápido y hay colisiones unas cosas con otras y aquello pues se enmaraña, se ensucia. Así que las cosas fresquitas, bien para la cuántica. Luego haré un comentario al respecto de eso. Y entonces resulta que metió esas 2 plaquitas y lo que vio es que las 2 plaquitas, sin venir a cuento, son 2 placas metálicas neutras, no tienen carga, y de repente esas cosas se atraen una a la otra. Eso es lo que se llama que aparece una fuerza de Casimir. Y eso está medido en el laboratorio, muy fuertemente. Ahora se hacen cacharros que se basan en ese procedimiento. ¿Por qué pasa eso? Claro, eso fue un pelotazo que se descubriera y se llevó bastante tiempo para descubrir la razón. La razón es que estas fluctuaciones del vacío, resulta que, entre otras cosas que salen fluctuaciones del campo electromagnético. Aparecen y desaparecen. Pero como hemos dicho, las cosas se comportan como ondas. Pero resulta que los metales tienen una propiedad respecto del campo electromagnético, y es que el campo electromagnético en la superficie de un metal tiene que valer exactamente 0. O sea que aquí, en esta pared tiene que valer 0 y en esta pared también. Pero si las cosas se comportan como ondas, aquí dentro tiene que pasar como en la cuerda de la guitarra. Solo cabe un número de ondas fijo. 1 onda, 2 ondas, 3 ondas. Y por aquí fuera, ¿las fluctuaciones están coartadas por eso? No, aquí puedo tener el número de ondas que yo quiera. ¿Me explico? Aquí caben, pues 2, 3, 7, pero aquí a lo mejor solo caben 2, 4 ondas, 6 ondas. Entonces, ¿dónde hay más ondas? Fuera que dentro, ¿no? Y entonces el efecto que tiene es que tienes más densidad de energía aquí que aquí. De hecho, aquí dentro tienes una densidad negativa de energía. Y el efecto es que esas 2 placas que van a tender a hacer, se van a acercar. Por la estructura del vacío. Y esto es una cosa alucinante. Guapísima. Si nosotros pudiéramos conseguir generar esto se genera a escalas nanométricas. Si fuéramos capaces de hacer motores que aprovecharan este efecto, podríamos viajar a las estrellas. Podríamos movernos muy rápido y con una energía muy barata. Pero no se puede por el momento. Entonces, ahora voy a hablar de mi forma física. He dejado de fumar hace 2 meses y pues entre que tengo cagaleras permanentemente porque como chicles por castigo y cuando no tengo chicles como Doritos, pues tengo una vida de mierda ahora mismo. Pero mi actitud vital es gordo yo. ¿Por qué digo eso? Bueno, pues nosotros estamos, creo que os sonará, estamos compuestos por átomos. Eso os suena, ¿no? Los átomos están compuestos por un núcleo y por electrones. En el núcleo hay protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva y los electrones carga negativa. Los neutrones, como su propio nombre indica, son neutros. Aproximadamente el neutrón y el protón pesan lo mismo, tienen la misma masa. El electrón tiene una masa 2000 veces menor que la de los protones. Eso significa que de tu peso, lo que de verdad cuenta es la masa del protón. La masa del electrón es 2000 veces menor, con lo cual la podemos despreciar en una primera aproximación. Bueno, como también sabremos, se descubrió en el siglo XX que los protones en realidad no son partículas elementales por sí mismas, sino que están compuestas de otras 3 partículas que se llaman los quarks. Hay 3 quarks dentro de un protón. Un quark U, otro quark U y otro quark D. UD es un protón en su composición de quarks. Hay una cosa fascinante y es que gracias a experimentos muy precisos pudimos medir las masas de esos quarks. Y aquí tenemos una cosita. La masa del protón son 940 MeV.
Y no he puesto kilogramos porque es un número feísimo y muy pequeño. Esto es una magnitud de masa para los físicos de partículas. El mez es como si fueran los kilogramos, una unidad de masa. Esto es lo que pesa un protón y está medido de una manera exquisita. Sabemos medir la masa del protón muy bien. También sabemos medir muy bien la masa de este quark U y este quark D. Están aquí, 2.3 mez, 4.8 mez. Y ahora tenemos un problema. Si sumamos 2 veces la masa del quark U más la masa del quark D, tenemos 9.4 mez. Es decir, que podemos justificar un 1% de la masa del protón con la masa de los 3 quarks que lo componen. ¿Dónde está el restante 99% de la masa? Cálculos muy precisos realizados no hace mucho demostraron que cuando tú tienes el protón, dentro del protón, el vacío, eso que fluctuaba, está como agobiado. Y esas fluctuaciones son muy salvajes aquí dentro. De hecho, hay cálculos de las fluctuaciones de la energía del vacío, de hecho esto es de la densidad de carga del vacío, dentro de un protón, que es eso. Esto es una cosa, lo rojo es una fluctuación muy alta, lo azul es eso, pero veis que está completamente fluctuando, ¿no? Cuando uno hace las cuentas de cuánto contribuye esto al peso del vacío confinado en un protón, te sale el 99% de la masa del protón. Es decir, que el 99% de la masa de un protón viene de contribuciones del vacío. Ojito ahí. Entonces, esto es un consuelo para todo el mundo porque, cuando te digan estás más gordo, en realidad no, estoy más vacío. Esa es la técnica que, mira, no te quita kilos, pero consuela. Quieras que no, consuela. Y esto es flipante. Esto lo hemos descubierto hace 2 días, como quien dice. De hecho, esta simulación, si no se lleva un premio Nobel pronto, va a faltarle poco. Y ahora vamos a hablar de un tema fundamental en lo que nos ocupa y es de efectos sin causa. Es que me lío siempre. Nosotros generalmente pensamos que si ha ocurrido algo, si el suelo está mojado, es porque ha llovido, o porque alguien lo ha regado, o porque ha hecho pipí alguien, o lo que sea. Pero ha habido un efecto, o sea, ha habido una causa para el efecto de que el suelo esté mojado. Con el aprendimiento de la mecánica cuántica nos topamos de bruces con cosas que ocurren simplemente por el mero hecho de que pueden ocurrir y no tienen ninguna causa. Y eso es flipante. Esto de aquí es una representación de lo que se llama desintegración alfa, que es un proceso radiactivo de los típicos. Hay 3 procesos radiactivos típicos, que es el alfa, el beta y el gamma. Ya hemos hablado del beta aquí en algún momento cuando hemos hablado de los neutrinos. Y pues es que un núcleo emite una partícula que está compuesta de 2 protones y 2 neutrones, que eso básicamente es un núcleo de un átomo de helio. Es un núcleo de helio. Pero como eso no lo sabían al principio, de hecho eso fue un experimento de Rutherford muy guapo, esto no lo sabía nadie lo que era. Esa partícula la llamaron partícula alfa porque no lo sabía nadie lo que era. ¿Qué hizo Rutherford? Fue una cosa formidable. Cogió radio de este, y cuando digo cogió es que cogió radio de este y lo metió en un tubo, porque antiguamente no tenían miedo con estas cositas. Ahora no, ahora te pones plomo por encima, unas pinzas fuertes, pero no, antes se cogía y se metía en el tubo y se tapaba. Se hacía el vacío en el tubo y entonces esperaba que aquello se emitiera. Era un tubo doble, había un tubo donde estaba la muestra radiactiva y fuera una burbuja al vacío y una doble burbuja. ¿Me estoy explicando? Como una botella metida en otra. Y ahora, claro, esto empezó a emitir partículas de estas. Y entonces lo que vio es que lo dejaba pasar un rato y se metían partículas alfa. Claro, estas partículas alfa se empezaban a mover por ahí y capturaban electrones. 2 electrones por cada partícula de alfa. Cuando abrieron la botella, analizaron el gas que había ahí dentro. ¿Y qué encontraron? Helio. Y dijeron, hostia, pues las partículas alfa son núcleos de helio. Y dijeron, pues muy bien, Rutherford. Y dijo, pues sí, pues yo soy un crack con esto. No he puesto ninguna foto de Rutherford, pero tiene una cara de mala hostia que no se la aguantaba. Era neozelandés, con lo cual... Bueno, pues porque
porque en aquella época todavía no habían grabado allí El Señor de los Anillos, y entonces aquello era un infierno vivir allí. Vivir en vivir en una granja en Nueva Zelanda a principios del siglo XX, pues no debería ser nada agradable. Ahora nos parece aquello muy idílico, pero Rutherford, en cuanto vio la puerta abierta, cogió, yo me voy a Canadá, fíjate, a Canadá en el siglo XX. Luego acabó en Cavendish, ahí en Cambridge, ya el tío ya se fue arrimando a... Pero sí. Entonces, el caso es que, claro, cuando uno echa las cuentas de este proceso y mide las energías y todo eso, sabéis que la energía se tiene que conservar y tal, ¿no? Que la energía al principio de un proceso tiene que ser lo mismo que la energía al final de un proceso. Eso no lo dijo, no lo ha dicho la física toda la vida, nos lo demostró la señora Amy Noether, así que eso es sacrosanto. Pero cuando echaron las cuentas se dieron cuenta de que este proceso era imposible. Esta partícula alfa no tiene la suficiente energía como para escapar de aquí, de este núcleo, porque en ese núcleo hay fuerzas nucleares que la están atrayendo hacia el núcleo. Y cuando uno estudia la energía de ese bicho, se da cuenta de que es imposible. No tiene la energía suficiente para escapar de ahí. Y sin embargo se mueve, amigos. Eso pasa. Y entonces dijeron, bueno, ¿cómo va a pasar? Bueno, esto se lo explicó este señor, que es George Gamow. George Gamow es uno de los físicos también muy importantes del siglo XX. Es el que explicó, por ejemplo, la estructura de las galaxias, o sea, de la galaxia de las estrellas, y explicó cómo los elementos químicos se formaban en las estrellas en un conocidísimo artículo que lo hizo con Bethe. No, con Alfer. Con Alfer, eso, con Alfer. Con Alfer, es cierto. Y dijeron, y como era un cachondo, dijo, si tú te llamas Alfer y yo Gamow, solo nos falta uno para petarlo aquí. Y es Hans Bethe, que era otro físico que un día se encontró con que había publicado un artículo con dos tíos con los que no había hablado. No, hombre, era amigo de... Era amigo, pero él se lo encontró. Ese artículo se lo encontró y le dijo, oye, que te he puesto porque para que sea el artículo Alfer Bethe Gamow. y echar una risa ahí, hostia, qué puntazo has tenido. Y resulta que, bueno, ahí explicaron cómo se hacía todo el proceso de creación de elementos químicos dentro de la estrella. Pero lo que nos ocupa es que este señor nos explicó, este señor era un pieza bueno, el tío le pegaba al Bosca tela. Escapó por patas andando, era ruso, pero es que escapó por patas por Siberia, pim, escapó de los soviéticos, porque los soviéticos le riñeron, porque le dijo Stalin, me entero acá, estaba explicando mecánica cuántica. ¿Y qué te tengo dicho yo de la mecánica cuántica? Y dijo, pues no sé, dice, que eso no es materialismo dialéctico. George, ¿cómo te lo ves? Te vas a pensar al rincón de pensar siberiano. Y entonces, ahí ya, pues dijeron, lo intentaron rescatar y se fue a un congreso, en fin, es la vida de él. Fue también el director de tesis de Vera Rubin, que es una señora que se ha quedado sin el Nobel, porque ha muerto, que es la que propuso la existencia de la materia oscura. Y cuando uno lee las memorias de Vera Rubin, de su director de tesis, la relación era de AUPA. En fin, cuando lo cogía sobrio, tampoco no era todos los días. Bueno, el caso es que el tipo estudió este proceso y dijo, bueno, os lo voy a poner porque esto no se entiende. Esto es la partícula alfa, que no tiene energía suficiente, pero él calculó que, como en mecánica cuántica lo que tenemos es que trabajar con probabilidades de cosas que pueden ocurrir o no, es como el gato que esté vivo y que esté muerto, en este caso es la probabilidad de que la partícula se quede aquí es muy alta, y la probabilidad de que la partícula aparezca por fuera es cero. Esa es la pregunta. Y la respuesta es no es cero. Y como no es cero la probabilidad de que aparezca fuera, ¿qué hace la naturaleza? Que lo hace posible. Y ocurre. Pero esto es una cosa que decir, esto es radiactivo. Bueno, esto es lo que se llama el efecto túnel cuántico. Y es que algo que no podría escapar de aquí porque no tiene la suficiente energía como para saltar esta barrera de energía, lo que hace es que literalmente aparece al otro lado. Eso evidentemente depende de la masa de la partícula. Este proceso es mucho más probable cuanto las partículas involucradas tienen una masa muchísimo menor. Eso quiere decir que vosotros, yo tampoco,
teóricamente sería posible, si nos pegamos así, muchas veces aparecer al otro lado. Nos podemos aburrir y al final duele. Entonces, al final te cansa porque dices, no lo voy a conseguir. La probabilidad no es cero, pero es bastante cercana a cero. La cuestión, podéis intentarlo esta noche si queréis en vuestro cuarto. Si vivís en un piso de protección oficial, si las paredes son más finitas, ahí las probabilidades son un poquito más altas. O imagináis que os sale y ¡pum! Y os caéis encima de los vecinos. Hostia, qué flipada. Grabadlo eso en Instagram, una historia de Instagram. He vivido el efecto túnel. Ahora estoy en la cárcel. No pasa nada. Tú con el juez delante, no, es que yo estaba probando el efecto túnel, que venía de un bar, de una sala de ciencias, y no te creen, pues será raro. Entonces, el caso es que alguien, voy a hacer una pregunta que por favor no quiero sonrisas maliciosas, porque no somos niños. ¿Alguien ha empalmado un cable? Lo siento. ¿Alguien ha cogido, ha pelado un cable y lo ha pegado así? Todo el mundo, ¿no? Todo el mundo ha hecho eso. Bueno, técnicamente hacer eso es una maravilla, porque los cables que nosotros solemos trabajar son de cobre. El cobre es un conductor de la electricidad, los electrones se pueden mover por dentro cuando se le aplican diferencias de potencial, es decir, campos eléctricos que los mueven. Resulta que el cobre también tiene una propiedad y es que se oxida muy fácil. Es decir, que cuando nosotros vemos un hilo de cobre, la superficie externa está recubierta de óxido de cobre. Y el óxido de cobre tiene la maravillosa propiedad de ser uno de los aislantes eléctricos más potentes que existen. Así que cuando tú coges un hilo de cobre y otro hilo de cobre así y los enrollas para que pase la corriente, teóricamente aquello no debería de fluir la corriente. ¿Cómo pasan los electrones de un cable al otro si no pueden ser? Por efecto túnel. Porque hay una probabilidad de que pasen de un cable al otro. Así que eso es ver la cuántica en acción en tu casa. Ahora ya sé lo que va a pasar esta noche, todo el mundo pelando cables y poniendo así. Por favor, no peléis el de internet porque posiblemente sea fibra óptica y entonces va con otro rollo. Esto ya os lo digo porque luego digáis, oye, que el cable de internet no era de cobre. Los cables de internet se empalman así. Así no vale. Sí, son de fibra. Bien, esto es eso, son efectos sin causa, y esto significa que, ¿cuál es la teoría física que hay detrás de esto? Ninguna. Es la probabilidad de, ¿puede pasar? Y la respuesta es, sí, puede pasar. Pues entonces pasa. Muy bien, entonces, los efectos sin causa sí tienen cabida en la física, especialmente en la física a partir del siglo XX, y entonces este proceso ahora lo entendemos perfectamente porque es que existe una probabilidad no nula de que esto ocurra. Y como puede ocurrir, ocurre. Y estoy insistiendo en esto porque es fundamental para entender cómo surge un universo de la nada. Para entender esto, no me voy a extender mucho, aquí hay dos trabajos fundamentales. Uno es de Alexander Vilenkin, otro ruso, pero ahora está afincado en la Universidad de Tufts. Y este señor, que supongo que lo conocéis, que se ha muerto, se ha quedado, como diría Broncano, muñeco. Pero eso, Stephen Hawking. Y estos dos plantearon, además de muchos otros, pero estos dos son los que mejor lo han hecho, dos modelos que se llaman modelos de creación desde la nada. La pregunta es, ¿se puede crear o puede aparecer un universo desde la nada? Y la cuestión estriba en que sí. Y la respuesta es que sí, es por lo siguiente. Nosotros tenemos un universo. Nuestro universo tiene unas determinadas propiedades. Sabemos que ha pasado por un proceso inflacionario, es decir, que en su inicio se infló mucho, se expandió muy rápidamente, que eso dio lugar a diferencias de densidad en los distintos puntos del universo, que eso lo hemos visto aquí en las diferentes temperaturas que vemos los puntos de la radiación cósmica de fondo, y que si dejamos evolucionar estos datos en un ordenador, al final acabamos con una estructura así, que es justamente igual que la estructura que vemos de galaxias a nuestro alrededor. Con lo cual podemos afirmar hoy día que tenemos un control muy bueno sobre la cosmología. Sabemos muchas cosas, nos faltan por saber detalles, evidentemente, pero estamos bastante seguros de que entendemos muy bien la evolución de nuestro universo. Ahora bien, la cuestión es, yo puedo calcular, en principio, cuál es la probabilidad de, no teniendo nada, y por no tener nada significa no tengo energía, no tengo partículas, no tengo espacio y no tengo tiempo, no tengo nada. Le pongo un cero a todo y eso es no tener nada. Porque nosotros sí podemos trabajar con la nada. Los matemáticos han tenido la buena idea de diseñar cositas
que hacen referencia a no haber nada. Por ejemplo, el conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Nada. ¿Es un concepto? Sí. ¿Podemos hacer cuentas con él? Sí. ¿Lo podemos manipular matemáticamente? Sí. ¿Pero qué es? Nada. Otra cosa que es nada es el cero. Tengo 0 euros. ¿Cuánto dinero tengo? Nada. ¿Veis? La nada es un concepto abstracto que los matemáticos, que también hacen cosas abstractas, lo han convertido en un símbolo con el cual podemos hacer cuentas. Y como podemos hacer cuentas, nosotros podemos hacer cuentas de cuál es la probabilidad de que habiendo un espacio-tiempo de tamaño 0 y de intervalo de tiempo 0, todo 0. Curvatura 0, todo 0. ¿Cuál es la probabilidad de que vayamos a un universo que se expanda muy rápidamente, a un universo que empiece en un punto y explote, que eso era el antiguo Big Bang, o un universo que se abra y se cierre, es decir, que se expanda y empieza a frenar y se vuelva a colapsar? Todas esas probabilidades se pueden calcular. Resulta, eso es lo que hicieron Vilenkin y Hawking, y resulta que nuestra mejor opción, y esto tiene muchísimas limitaciones porque hay muchas cosas que tenemos que aprender todavía de física, es que el universo empezara como una cosa cerradita, como una esfera, y que de repente se abriera. Lo maravilloso de eso es que para el paso de la zona cerradita a la zona abierta, que nos llevaría a un universo como el nuestro, necesariamente esta probabilidad implica que el universo se ha tenido que inflar muchísimo. Y otra cuestión, cuando calculamos la energía que necesitamos para crear esta parte de aquí abajo, la cerradita inicial, ¿qué energía diríais que necesitamos para crear esto? 0. O sea, la energía total de un universo que empieza así es 0. Eso quiere decir que si nosotros ahora vemos partículas que tienen una energía, resulta que en nuestro universo, si hacemos las cuentas, la energía de las partículas se ve exactamente compensada por la energía gravitatoria. Que la energía gravitatoria entra con un signo negativo, no sé si os acordáis de la época del instituto, que la gravedad siempre iba con un signo maldito que nos decía, ¿y esto cómo va con un signo negativo? Bueno, pues porque sí, porque la naturaleza quiere que la gravedad sea atractiva y entonces eso lleva un signo negativo en la energía. ¿Me explico? Con lo cual, si hacemos el cómputo de la energía total, es la energía de las partículas, que es X energía positiva, y luego la energía del campo gravitatorio, que compensa exactamente esa energía. Eso en esta parte. Luego se abre y ya tenemos nuestro universo guay. Entonces la pregunta es posible tener nada? Bueno, pues la cuestión está en que no. Las cuentas que hacemos, aquí no hay ningún proceso de ninguna física, nada que haga que esto ocurra. Simplemente vemos cuáles son todas las posibilidades de tener un universo y calculamos la probabilidad de ir desde nada a alguna de ellas. Y esta es la más alta. Y resulta que esta coincide con que el universo ha pasado por un proceso de inflación, que ha tenido un proceso donde se ha creado la radiación cósmica de fondo y que al final se ha quedado una malla de galaxias. Y ya está. Pues me gustaría acabar con esta frase del amigo Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, o como se diga, el de los bigotes enfadados, que Dios ha muerto, y yo añado, o si no ha muerto es un inútil, porque tampoco hace falta para nada. Y ahora, de nada. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Voy para allá con el micro para que se escuche ahí. Sí. No, es muy sencillo. Entonces, lo que estás diciendo es que la energía total del universo es 0 y ha sido 0 siempre. Lo que estoy diciendo es que eso es... no lo sabemos exactamente, pero es muy probable y estamos casi seguros de que sí, de que la energía total del universo es 0. Hay un problema ahí y es cómo definir la energía total del universo, porque hay distintas definiciones que no son incompatibles entre sí. Pero a todo lo que está apuntando ahora las mediciones cosmológicas es que nuestro universo empezó tal y como está diciendo esta teoría.
Esta teoría es totalmente incompleta. No es nada... no os fiéis. Lo único que os tiene que quedar de esta teoría es que es posible hacer esos cálculos. Y que cuando sepamos más cosas podremos ir mejorándolo. Porque en esa cuenta habría que incluir la famosa energía oscura y todo. Eso está incluido, sí. Vale. Eso está incluido. De hecho, incluir la energía oscura, incluyendo la energía oscura, la materia oscura y la materia visible, lo que hace es que nuestro universo sea de un tipo muy especial. Y es que es un universo plano. Un universo plano significa que si nosotros medimos triángulos muy grandes en el universo, y eso se puede hacer con la radiación cósmica de fondo, la suma de sus tres ángulos son 180 grados. Si fuera un universo abierto, la suma de los tres ángulos sería mayor de 180 grados, y si fuera cerrado, que quiere decir que se expande y después se recolapsa, la suma de los tres triángulos, o sea, de los tres ángulos del triángulo sería mayor que 180 grados, y en el caso de un universo abierto sería menor que 180 grados. Bueno, son las tres geometrías estas, ¿no? Porque yo creo, recordad, ¿usted es matemático? Químico. Químico. Bueno, pues químico también me vale. Pero físico. Ah, físico, pues entonces estupendo. Entonces estamos hablando. O sea, universo abierto, cerrado y plano. Nuestro universo sabemos que es plano. Pero eso no es incompatible con que en realidad sea cerrado. O sea, que haya nacido cerrado y que el proceso de expansión lo haya abierto. Que es justo lo que predicen estos modelos. Solo en los universos cerrados, pues, inicialmente, la energía total es cero. ¿Una pregunta más? Has estado hablando del vacío continuamente. Yo supongo que te refieres al espacio vacío. Es exactamente eso. Bueno, entonces, por otro lado, habla que entre los quarks que constituyen el protón, ahí en medio tendrá que haber un espacio. Y ese espacio encaja con que tiene unas propiedades que permite las transmisiones de las ondas electromagnéticas, que permite las ondas gravitacionales y demás. Luego, para que algo oscile, para que algo vibre, tiene que ser algo. Nosotros estamos acostumbrados que las olas del mar se mueven porque hay un mar, pero eso es justo lo que hemos dicho antes, que el vacío es algo, tiene estructura, permite oscilaciones, por ejemplo, el campo electromagnético. Pero yo estoy enlazando con el espacio, es decir, lo que nosotros, lo que concebimos por espacio, y que es el que se curva para permitir la gravedad, y que es el por el que se transmite todas esas ondas y demás, es algo al final de cuentas. Claro. Esa es la conclusión. Claro. Entonces, ¿alguien ha pensado, o alguien tiene alguna teoría de que de la misma forma que de los átomos fuimos a los protones y de los protones a los quarks, recurriendo a unidades más pequeñas, el espacio realmente debe estar constituido por unidades más pequeñas? ¿Hay teorías sobre eso? Sí. Me gustaría que me dieras alguna referencia, no ahora mismo, porque es un tema que me apasiona. ¿Os puedes hablar de alguna teoría? Sí, podría hablar, pero moriría. Moriríamos en el intento. Yo estoy al borde del colapso también. Quiero decir, por ejemplo, hay una teoría que justamente dice eso, que se llama gravedad cuántica de lazos, y hay un libro que es de Lee Smolin, que se llama Tres caminos a la gravedad cuántica. Y ahí habla de exactamente de eso. Justo. Bueno, pues tendré que leerlo. Bueno, gracias. Nada. ¿Una pregunta? Por aquí, también, fuera de aquí. ¿Qué? Aquí también. Ah, bueno. No me voy. Hola. Hola. Mi pregunta es, ¿cómo es posible modelar algo matemáticamente? Me refiero a algo que no se conoce, en el caso materia oscura y energía oscura. Bueno, quiero decir, nosotros todo lo que conocemos de la materia oscura y de la energía oscura es matemáticamente. Porque no hemos medido... Bueno, hemos medido efectos indirectos. No nos cabe ninguna duda de que la materia oscura existe, porque si no, no podríamos explicar absolutamente nada de la estructura del universo. O sea, ya cada vez es más difícil explicar cosas sin la presencia de materia oscura. De hecho, bueno, hay millones de fenómenos que no serían posibles explicarlos sin la materia oscura, pero esta estructura filamentosa de la estructura a gran escala de la galaxia
no sería posible si no existiera la materia oscura y en la cantidad en la que hemos medido que existe. Es decir, que nosotros lo que modelizamos de la materia oscura es cuánta hay y cómo se distribuye. Y eso es que se puede ver, ya hay mapas de distribuciones en 3 dimensiones de cómo se distribuye la energía oscura. Lo que no sabemos es qué constituye la energía oscura. Pero sí sabemos que está ahí y qué propiedades tiene. Eso lo sabemos perfectamente. Y la energía oscura también. La energía oscura lo sabemos desde el 98, básicamente. Porque nosotros nos empeñamos en medir cuánto se estaba... Nosotros desde el año 1929 sabemos que el universo se está expandiendo. Eso fue un varapalo muy fuerte a lo que filosóficamente la humanidad tenía en mente en líneas generales, y es que el universo era una cosa estática, que no evolucionaba y que siempre había estado ahí. Claro, que estuviera evolucionando y aumentando su tamaño significaba que en el futuro, en el pasado, era más pequeño, entonces teníamos que explicar el origen. Pero la idea era, bueno, nuestro universo se está expandiendo, pero la gravedad está frenándolo, porque ya lleva mucho tiempo, las cosas se atraen unas a otras. Entonces, lo lógico es que la velocidad de expansión en el pasado fuera más grande que la del presente. Y lo que han hecho es mirar muy lejos en las galaxias y estudiar cómo es la velocidad de expansión en función del tiempo. Y lo que han encontrado es que en el pasado la velocidad de expansión era menor que en la actual. Es decir, nuestro universo se está expandiendo aceleradamente. Para explicar por qué el universo se expande aceleradamente, según la relatividad general, tiene que existir algo en el espacio que provoque esa expansión. Las cosas, eso es un cambio en la geometría. Entonces, Albert Einstein nos dijo, si pasa algo en la geometría, tiene que haber una energía provocándolo. Y a esa energía que provoca la expansión acelerada del universo, la llamamos energía oscura. Pero aún más, si no existiera la energía oscura, esto no sería como es. Y esto es una evidencia observacional. Esto se mide y cada vez mucho mejor. El tamaño de estas manchitas rojas y azules no sería el que es si no existiera un 70%, ahora sabemos que un 68,5% de energía oscura, que es justo la que se necesita para explicar el ritmo de expansión acelerado del universo. O sea que todas las medidas cuadran. Ahora la pregunta de ¿pero qué es la materia oscura y qué es la energía oscura? No lo sabemos, pero lo vamos a saber. Y la energía oscura, o sea, la materia oscura, muy pronto. Creo yo, vamos. En 5, 6, 10 años mucho. La energía oscura es un problema un poco más complicado porque tiene que ver con la estructura del vacío. Y eso todavía no lo tenemos muy claro. ¿Podría decirse que la nada, en el sentido... Voy a acercar un poquito que no se escucha. No, acercártelo ahí. ¿Podría, ahora? Sí. ¿Podría decirse que la nada, en su expresión más amplia, sería el espacio infinito? No, porque el espacio ya tendría propiedades. La nada sería la ausencia de todo. No habría espacio, no podríamos movernos, no podríamos desplazarnos, no podríamos pasar el tiempo. Sería la nada. Si hay espacio ya hay cosas y además el espacio tiene propiedades. Y entonces ya es algo que podemos interactuar con él. De hecho, podemos cambiar su geometría, podemos hacer cosas. Por último, una impresión, una pregunta. ¿No tendríamos que volver otra vez a considerar el espacio como el contenedor del famoso éter luminífico que ya se descartó, pero que quizás volviendo a darle eso, es que expliquen más cosas que quedan? No. El problema con el éter es que el éter era una solución a muchos problemas porque no teníamos ni idea. Y entonces tú lo que no puedes decir es, el éter es una cosa que es muy tenue, tú puedes pasar por él y no lo notas, los cuerpos no sienten rozamiento por el éter, pero es tan rígido que permite que haya una perturbación electromagnética que se mueve a 300.000 km por segundo. Eso quiere decir que tendría que ser unas 100.000 veces más rígido que el acero. Entonces me estáis contando, me estáis majestático, a los físicos antiguos, que existe una cosa que es súper tenue, la quinta esencia que le decían, que tenía todas las propiedades buenas para que sirviera para lo que querían que sirviera. Tú no lo puedes encontrar, no lo puedes medir, no rozas con él, no pesa, no huele, no sabe, pero luego tiene una rigidez tan grande como que las cosas se propagan a 300.000 km por segundo en su seno. Hombre,
hostia, hasta que llegó la relatividad y dijo, esto se puede explicar en el vacío, y dijimos todos, menos mal, porque esto no habría que se lo tragara. ¿Y por qué la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo y no 400.000 o 500.000? Eso es porque las unidades son humanas. En física, la velocidad de la luz es 1. Eso quiere decir que es una constante universal. El número que le pongan a la constante da lo mismo. Porque claro, ¿qué significa que son 300.000 kilómetros por segundo? Pues eso depende de cómo hayamos definido el segundo y de cómo hayamos definido el kilómetro. Es un número como podrías... Y de hecho no son 300.000, son 299.000. Es un número raro, pero es un número que hemos definido nosotros. Eso es como tanto como preguntarme a mí, ¿por qué te llamas Enrique? No lo sé, alguien lo ha decidido por mí. No tiene explicación. ¿Por qué es 300.000 y no cualquier otro número? Da igual. Pero ¿qué pasa si nosotros referimos toda la velocidad del universo a la velocidad de la luz? Pues que la velocidad de la luz vale 1 y luego yo puedo moverme a 0,5 veces la velocidad de la luz. O sea que la referencia real es la velocidad de la luz. Luego lo demás son unidades que nos hemos sacado de la manga. Que nos va bien hablar en términos de metro y de segundos, pero que eso son cosas humanas. La naturaleza no sabe lo que es un metro ni lo que es un segundo. Lo que sabe es que hay una velocidad que es la misma para todo el mundo. Que es la velocidad de la luz. Yo quería hacer exactamente esa pregunta. Pero pues yo te quiero dar exactamente la misma respuesta. No, pero con una matización. No es que el espacio sea exactamente el éter que buscaban en el siglo XX, sino que cumple la funcionalidad de ser el soporte de las ondas. Sí, pero es decir, que en ese aspecto, si al éter le quitamos las propiedades esas extrañas que tenemos y nos quedamos solo con lo esencial que estaban buscando Michelson y Morley, que era que fuera el soporte por el que se propaga. No, eso no es lo que estaban buscando. Lo que estaban buscando era un desplazamiento de las líneas en función de la dirección respecto del éter. Y eso no se ha encontrado. O sea, que el éter debería ser una cosa que se pudiera medir el efecto. Es decir, si yo tengo un viento del éter que se decía, si yo me estoy moviendo hacia allá, el éter me daría en la cara, como una brisa, ¿no? Entonces la velocidad de la luz, en aquel sentido, tendría que ser un poquito menor que en el perpendicular. Y lo que encontraron es que lo hicieron en todas las direcciones habidas y por haber y no encontraron ninguna diferencia en función de la dirección. Conclusión, el viento de éter no existe. Conclusión, el éter no existe. O sea, el vacío sí. Yo puedo explicar perfectamente por qué la velocidad de la luz es la misma para todos en todas las direcciones. Pero si existe el éter, ya no, porque tengo una referencia que es el éter. Yo me estoy moviendo hacia allá, el éter me está dando aquí así en la cara, ¿sí o no? Pues si me está dando en la cara, yo tengo que ver un efecto. Y cuando hicieron el experimento estaban buscando ese efecto del viento del éter. Y no lo encontraron. Y no solo Michelson y Morley, que hay gente que discute sus resultados. Luego se han hecho millones de experimentos más. Y no solo eso, sino que hoy sabemos que la relatividad especial, que prescinde del concepto de éter, es precisa a un rango increíble. Por ejemplo, hoy diariamente se crea antimateria en los laboratorios. La antimateria es una predicción de la relatividad especial combinada con la mecánica cuántica. Si no es el hecho de que exista antimateria, que la podemos medir y que podemos predecir sus propiedades, significa que la relatividad especial es correcta, de manera indirecta. Y entonces el éter es una cosa que, como decía mi director de tesis, y él también lo dice mucho, si no es vero es ventrovato. Pero como ya hemos sabido que aquello no es posible, el éter fue una magnífica oportunidad perdida. Una pregunta, Enrique. ¿Podrías dar una pincelada sobre, con la expansión del universo, eso implica que continuamente se está creando espacio? ¿Podrías dar una pincelada sobre qué hipótesis es, cómo se genera ese espacio continuamente debido a esa expansión? Sí, perdón, ¿se está creando espacio o se está expandiendo ese mismo espacio? Bueno, depende de cómo lo veas. Es que la cuestión básicamente esa es una pregunta, esa es un matiz importante. ¿Qué estamos entendiendo? ¿Como que se está creando un nuevo espacio? Es que la expansión nosotros lo entendemos como que yo tengo aquí una burbuja que aumenta el tamaño. Pero eso lo tenemos en cuenta porque nosotros siempre tenemos una referencia de un espacio externo en el cual nosotros vemos las cosas crecer. Si nosotros estamos en un espacio donde las distancias están aumentando, significa que entre usted y yo, cuando yo cojo una regla, la regla cada vez es más corta relativamente a los dos, con lo cual nuestra distancia... O sea, la regla mide lo mismo,
pero la distancia entre nosotros dos es más reglas cada vez. ¿Me explico lo que quiero decir? Es una cuestión de la distancia entre los puntos. Yo tengo un punto aquí y un punto aquí. Cuando calculo la distancia hoy es una distancia, y cuando calculo la distancia entre esos dos mismos puntos sin que se hayan movido el uno respecto del otro, es decir, este no ha hecho así, sino que estos dos yo lo puedo considerar que están aquí quietos, pero cuando vuelvo a calcular su distancia, la distancia mañana es mayor que la distancia hoy. ¿Eso lo podemos entender? No, no lo podemos acostumbrar a decirlo muchas veces. Fíjate, yo lo he dicho sin reírme. Si lo pienso 2 minutos, tengo la misma duda que usted. Entonces, podríamos divagar, pero esto en realidad cuando se ve, cuando te sientas y te pones, te remangas y lo haces con matemáticas. Todo lo que yo diga ahora aquí es como... Suena muy bonito, pero yo quiero entender, pero no puedo ayudarle ahí. Lo siento. Pero créame. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que despedimos con un fuerte aplauso a Enrique, que nos ha hecho la charla. Gracias. Y gracias a todos por venir. Y os recuerdo que hoy es 7, pues será el 20, ¿no? O el 21, ¿cuándo es? 21. El 21 de noviembre volvemos con estadística y con Juan Antonio Cuesta, que nos va a contar unas cosas muy curiosas que creemos que entendemos, pero que a lo mejor no. Gracias.